Empiece. Hola, ¿qué tal? Soy Saulo y vamos a hacer un booktube de un libro muy bueno que se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo. El libro tiene una frase que me gustó que dice: cada suspiro es un sorbo de vida del que uno se deshace. Se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo y es un libro muy bueno. Yo lo tengo en físico, me gusta tenerlos en físico porque así no hay problema de que se te acabe la pila, pero sí hay problema de que se te acaba la luz. Este libro es de un autor mexicano, tiene 132 páginas y es una novela mexicana muy buena, por uno de los mejores autores que ha tenido México, y es una obra reconocida como de las mejores que se han hecho en la historia. Este libro trata sobre la historia de Comala. Es un pueblo que está en Colima, que en el libro dice que es un pueblo demasiado caluroso, que la gente cuando se muere y va al infierno regresa por su cobija a Comala, porque en Comala hace tanto calor que no es comparable con el infierno. Para mí este libro, en vez de hablar sobre un personaje es Pedro Páramo, para mí habla sobre Comala. Comala visto desde una época donde tenía su esplendor y su brillantez a una época donde era desolado y donde solo existían fantasmas. Para mí la historia habla sobre Comala, visto a través de dos personajes, el cual es Juan Preciado, hijo de un dueño de una hacienda, y Pedro Páramo, que es el padre de Juan Preciado, que es el dueño de la hacienda. La historia con Juan Preciado nos deja ver una historia triste, donde con el tiempo de que vas leyendo el libro te das cuenta de por qué es triste, y con Pedro Páramo te da una parte de la historia que es feliz mientras él estaba, y cómo él en su tristeza y desesperación lleva al pueblo a su ruina. La historia comienza con una promesa que hace Juan Preciado. Esa promesa se la hace a su mamá, y la promesa es que va a regresar a Comala y va a encontrar a su padre. Antes de llegar a Comala, Juan Preciado se encuentra un señor que le pregunta: ¿a dónde se dirige? Juan Preciado le contesta: a Comala, a buscar a mi padre Pedro Páramo. El señor le contesta: Pedro Páramo, él también es mi padre. Juan Preciado, al llegar a Comala, se da cuenta que es un pueblo desolado, un pueblo triste. Juan Preciado recuerda lo que le dijo el señor en el camino, que al llegar a Comala buscara una posada de la señora Eduviges. Va en busca, le encuentra y pide un cuarto, le dan un cuarto. Y empieza a preguntar sobre las demás personas, ¿por qué no hay nadie? Le contesta que ya desde hace mucho tiempo solo las almas se paran por aquí. En ese momento se da cuenta que ya no hay habitantes en Comala, solo hay puras almas. Al preguntar sobre los habitantes, se da cuenta que ya no hay habitantes en Comala, solo hay puras almas en pena. Y se pregunta por qué. La señora le contesta: si quieres saber la respuesta, tienes que dirigirte al rancho de Media Luna, que era el rancho de Pedro Páramo. En camino a la hacienda de su padre, de Pedro Páramo, encuentra más personas, gente que le va contando historias sobre su padre y cómo es que se relacionó con las demás personas, y por qué de ser un pueblo feliz se convierte a un pueblo triste. Y durante esas historias se da cuenta que su padre no era una persona de bien, aunque por dentro era una persona noble y amable. Por fuera era su carcasa de un señor dueño de una hacienda, malo con todos,
y despreciable. El contexto histórico de este libro es en la Revolución. La Revolución fue una época donde no había leyes, más bien sí había, pero nadie les hacía caso porque todos estaban en guerra y ahí no importaba lo que hicieras, no te hacían nada. Este libro es una novela complicada. Como decía el autor, necesitas leerlo más de 3 veces para entenderlo al 100%. Este libro es una novela complicada, por lo que dice el autor, que necesitas leerlo más de 3 veces para poderlo entender al completo. Esto es porque no solo se maneja en la época de la Revolución, sino también es una crítica a la época actual en la que él vivía y en la que él hizo el libro, que son 30 años después de la Revolución, en 1950. Algo que te deja claro este libro y con el que te das cuenta que es un libro especial es por los personajes. Está lleno de personajes y cada personaje trata un tema diferente, es una crítica diferente a la sociedad mexicana, a la política mexicana y al gobierno mexicano. Es por eso el autor del libro dice que es un libro demasiado complicado de entender a la primera. Para mí este libro habla sobre la historia de Comala a través del tiempo, de cómo un pueblo va sufriendo o cómo un pueblo es feliz con su gente a través del tiempo y cómo el pueblo sigue ahí, las construcciones siguen ahí, el pueblo físicamente está, pero su alma, que son las personas, su vida, que es la gente, va desapareciendo a través del tiempo. Por eso habla sobre la historia de Pedro Páramo, que es el cacique de una hacienda muy importante que está cerca, por la cual se mantenía el pueblo, a la destrucción o al abandono del pueblo por el temor de los ciudadanos de Pedro Páramo, y la llegada de Juan Preciado para volver a renacer, o intenta encontrar la razón de por qué Comala está abandonado, y descubre que es por su padre, que su padre hizo que todos se fueran porque todos tenían miedo de él. Por ejemplo, hay varios personajes dentro de la historia que funcionan como una crítica, los cuales pueden ser como uno de los arrendadores de Pedro Páramo, que lo convierte en un mando importante en su unidad para hacer la revolución, y que al final muere. Esto quiere decir que la gente que tiene oportunidades y las aprovecha pero no las sabe manejar, fácilmente las pierden y mueren. Otra cosa que quiere decir con esto es que la gente poderosa manda a hacer lo que la gente no quiere por conseguir mejores cosas, y al hacerlo la gente pierde o sufre o muere incluso. Esto se da muy seguido. La crítica importante que hace el libro es hacia la corrupción, y no hacia la corrupción del gobierno, sino a la corrupción de la iglesia, o incluso también se puede entender como el gobierno, que se refiere a el ejemplo que te da en el libro. Se muere el hijo de uno de los hijos de Pedro Páramo, un hijo que era muy malo, que violaba mujeres, que robaba cosas, que mataba personas, y él, como Pedro Páramo quería que fuera bendecido y que fuera al cielo, le paga al padre para que rece por él y que lo manden al cielo, aunque él no quería y él no lo merecía, pero no sé si por necesidad o por tener dinero, el padre Rentería acepta el dinero y lo hace. Y eso da a entender lo corrupto que era la iglesia, o lo corrupto que puede seguir siendo la iglesia en este tiempo. Por ejemplo, en los estados islámicos, esto se ha seguido. Un ejemplo podría ser el Estado Islámico. El Estado Islámico agarra gente que no conoce y ya los mete a su revolución, y sufren o mueren, o si no se quieren meter y no quieren hacer nada, pues los torturan y ya. Lo último que quiero decir es, Pedro Páramo
a lo largo de su vida fue malo por fuera, pero por dentro fue una persona sensible, una persona que tuvo nobleza en sí mismo y con las personas que amaba. Esto te lo deja ver el libro cuando habla sobre Susana San Juan, que fue su segunda esposa, la cual amó hasta su muerte, pero en consecuencia Susana San Juan no amaba a Pedro Páramo, sino lo odiaba, y por eso cuando el padre Rentería quería darle la bendición antes de que se muriera, Susana San Juan no quiso, se negó y se murió.